Te quieres operar tu vagina. Sí. Estás perfecta. ¿Pero para qué? Me salen muchos gases. Al sacar el hombre el pene, pues ese aire empieza a salir burbujeante. Para ti son pedos, para mí es música, es melodía. Lo digo con respeto, pero en 21 años de carrera nunca había visto una vagina tan... Pero es que ahora, o sea, se ha obsesionado y solo me quiere poner en una misma posición para que suenen más. Efectivamente, si no hay ruidos, si no hay melodía, a mí no... Me siento como si estuviera en la cárcel. Mi hija y yo estamos presas, secuestradas en nuestra propia casa. Uno malo deja a sus hijos y se va a ir así. Estás aquí ilegalmente en este país. ¿Qué bajo es de eres? los dos. Amenazar a la madre de tus hijos porque está aquí ilegal. Él puede enfrentar cargo de detención ilegal. Y de hecho, yo me atrevería casi a decir que ella, que es indocumentada, si se queda y enfrenta este caso completo, puede hasta conseguir quizás su residencia. Y caso cerrado. Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablar de eso? Ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El poeta español Vicente Huidobro dijo: la alegría es oír el ruido del viento en mis cabellos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Gracias por este rato que pasamos todos los días juntos. Le agradezco. Recibamos el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, la trompeta está arruinando mi matrimonio. Si el que me guste su trompeta es un problema, me declaro culpable. Definitivamente la melodía lo tiene loco. Buenas tardes. Buenas tardes. Almudena. Qué nombre tan diferente, Almudena. Explícame por qué estás demandando a Omar y dime qué exiges para que se resuelva este caso. Bueno, en primer lugar, es algo difícil, es algo de mi persona física y bueno, demando a Omar, mi marido, y bueno, le exijo que en primer lugar, tres cosas. En primer lugar, que por favor me dé tiempo en las relaciones sexuales porque mi vagina tiene que descansar un poquito. ¿Va a ser imposible? Perdón. En segundo lugar, tenemos una cuenta de ahorros donde, bueno, me gustaría hacer uso de esos $20.000 para operarme de mi chichi, de mi vagina. ¿Te quieres operar tu vagina? Sí. Estás perfecta. Pero, No. ¿operártela para qué? ¿Para sí, qué? porque, bueno, tengo ahí un problema y, bueno, es algo excepcional y me salen muchos gases. Ok. O sea, tú tienes una vagina ruidosa. Bastante. Bueno, melodiosa, porque es... Bueno, melodiosa. Lo que es ruido para algunos es melodía para otros. Sí, no, ya no puedo más. Ok. ¿Y la qué tercera, más? La tercera es que, por favor, se vaya a terapia sexual porque está obsesionado con la melodía, está con las trompetas y esos son solo pedos del aire. Que y ahí estoy no hasta hay aquí. melodía ninguna. O sea, Es porque que soy no. adicto a todo lo que sale de tu cuerpo, porque estás hermosa. A ver, ¿cómo? Es que está loco, sea- o sea, está enfermo. Bueno, no sé, vamos a ver. Está A ver, enfermo. Explícame cómo todo esto ha ido desarrollándose. A ver, todo empezó bien, ¿vale? Pues bueno, son gases que todo el mundo tiene, ¿no? ¿Pero Cuando esto es tiene- algo que tenías desde pequeña, te diste cuenta o fue algo que descubriste luego en tu vida? Yo me di cuenta cuando tuve mi primera relación sexual, fue a los 17 años, y bueno, y me di cuenta que tenía ese don o esa cosa, que es una excepción, creo yo, ¿no? Yo no sé, de verdad que no sabría. Bueno, es que fue un trauma porque la verdad mi primera pareja, bueno, me dejó por eso. ¿Tu primera pareja te dejó por eso? Sí. No se le...
Pero bueno, también eran jovencitos. Los jovencitos a veces son inmaduros en ciertas cosas. Bueno... Y el problema fue todo lo que... O sea, tenías esos gases vaginales. No, es que el problema es que al principio todo empezó bien, o sea, todo iba bien, pero es que ahora, o sea, se ha obsesionado y solo me quiere poner de una posición, o sea, en una misma posición, para que suenen más. Y aparte, o sea, es que yo no disfruto. ¿Tú no lo disfrutas? Yo no disfruto y él me pone porque es que encima le encanta. O sea, le encantan las trompetas y... Se oye es que no es bellísimo, normal. viniendo de ti. Digo, Es si que te tiene que ir a vieras. un especialista. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Año y medio. 2 O años. sea, 2 años juntos, 1 año y medio juntos y... Y este es el único problemita serio así que han tenido. Es que solo hacemos esa posición. Bueno, ya te Porque tienes aburrida. es Estás que- aburrida. Claro, o sea, él se pone, se empalma Y yo tú me quedo igual. aburridísima. Pues y en sí. una posición. Y me cuesta concentrarme. Claro. ¿Qué posición es? La del perro. Ok. ¿Qué es donde más suena la trompetilla? Sí. Sí, porque suele así, ¿no? Ciertas posiciones provocan Hombre, es más. que, o sea, es que si ya de por sí, ¿no? Cuando uno se tira pedos, pues es un poco incómodo. Imagínate en lo íntimo. Pero bueno, para ti son pedos, para mí es música, es melodía. O sea, no, es que es así. O sea, Bueno, y pero no, a veces se es que me oye gusta. muy bien. Bueno, para mí lo oigo muy bien. Que son pedos, tío. Me excita, Son, a mí son me fascina. gases ¡Qué melodía! sonoros. Gases sonoros. O sea que... Melodía, sinfonía, música. Sí, para ti, porque te gusta, claro. Claro, es que no, sí. no tiene nada de malo que no o sea, no hay Es que gran problema. o sea, para él, en el Kama Sutra... ¿Has hay ido un- al médico en algún momento? Ah, Para ¿no quién? ver, Ah, tú, yo. Sí. a ver si hay algo Sí. que puedas hacer. Sí. Fui al ginecólogo porque digo, bueno, esto ya también corre un poco, no sé, mis relaciones, todo ya. Y fui al médico y me dijo, bueno, que es normal, hay a veces bueno, que se tiene la vagina pequeña o la vagina grande. Y bueno, en mi caso la tengo bastante grande con Hermosa. este problema, pero que bueno, que al fin y al cabo cuando tenga hijos, pues que mejor, que así pues con más Salen más facilidad. fáciles. Oh, pero ¿Y lo, pues, de lo de los gases sonoros? ¿Te dijo que era algo que extraordinario o algo bastante... Hombre, pues dice que es del aire que se queda ahí, pero bueno, pero claro, es que el problema es que él está obsesionado y si no hay pedos, no hay nada. No hay nada. O sea, él está ya... ya entiendo. Ok. Bueno, Mar, ¿cómo respondes? Ya, o sea, viste, para ti es una maravilla, te sientes muy contento, estás feliz, pero tu esposa no está contenta. Digo, yo estoy enamorado. Cuando yo conocí a Almudena, dije, es mi media naranja. Quiero estar con ella toda la vida. Nunca pensé que iba a tener una media naranja. Es muy cariñosa, muy inteligente. Sí, claro, pero no hacen Yo- nada para Yo, de arreglar hecho, el asunto. Cuando la conocí, para arreglar el asunto, digo, yo no sabía que tenía ese asunto, pero yo cuando la conocí, pues sí se veía un poquito tímida, como con sus complejos, inseguridades, y yo la veía y decía, bueno, con ese cuerpo, esa escultura, ¿de dónde tiene esas inseguridades, no? No, pero yo le agradezco, Entonces, o sea, él fue mi apoyo en ese momento, pero es que no... Cuando empezamos a hablar ya temas sexuales, pues la verdad como que ella ponía su barrera y no quería y demás, se me hizo raro, dije, ha de tener pues, una deformación, hay un defecto o algo, ¿no? Claro, Hombre, porque ¿te como la parece poco? veías Entonces, así con... pues sí, me la llevo a la playa y la veo en bikini y dije, no, bueno, no es cierto que estoy con ella. O sea, pues, está espectacular, es una diosa. Dije, entonces no le gusto. Y yo que pues trato de Pero que no, cuidarme está y me obsesionado. pongo en forma, digo, bueno, pues igual feo no estoy, pero pues ¿qué puede pasar, no? Entonces, bueno, le eché ganas, la Está conquisté. obsesionado. Mira, lo que no es hasta normal... espérame, lo que no no me es dejes normal ver. es que... Deja que el hombre exprese, porque ya tú expresaste, deja que él exprese. Entonces, en el momento que ya la conquisto, se enamora, cede, pues tenemos ese primer encuentro sexual que para mí fue maravilloso, hicimos el amor Sí, claro, delicioso. claro. Para ti. En el momento que termino, pues me salgo y es cuando escucho ese ruido fenomenal que la verdad entré en una excitación impresionante y dije, oye, ¿lo hiciste con la boca? Me dicen, no, para nada, es un ruido que me sale natural de mi sexo. No, bueno, me encantó, me fascinó, dije, ahí te voy otra vez. No, pero es que el problema es que estás y entonces obsesionado. se volvió a dar, pero en ese momento, la verdad, ella estaba feliz. Era una química sexual impresionante, la verdad. Yo siempre le eché todas las ganas, dejaba que ella terminara primero y ya después
pues ahí te va la sinfonía, ¿no? O sea, Al y principio nunca, todo bien, pero nunca hubo un problema que dijeras, oye, no esto, no, oye esto. No, el problema se ha convertido ahora. Porque ahora 6 te gusta meses. demasiado. Entonces ahora lo exiges todo el tiempo y le exiges una misma posición. Eso es aburrido No, para pero ella. es que el otro día, por ejemplo, estamos en la cama, le dije, venga, va, cariño, vamos a intentarlo tal, de otra manera, ¿no? Bueno, se pone encima, tal, no sé qué, y que no se... Sí, y sí, yo digo- ya hay un problema. y Ahora después sí me hay un dice, no, problema. es que, claro, ponte a 4 patas. No, ahora sí y hay un así. problema. Bueno, sí, es que porque ahora hay limitaciones en la relación. Pero entiéndame, doctora, digo, poniéndolo en la posición del No, pero perrito, todo digo, funciona de maravilla. Tiene un cuerpo exquisito, un pelo delicioso. Pero bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Que un yo no puedo trasero, disfrutar o qué? pero súper curvilíneo. Y la verdad, yo sí me prendo muchísimo. Curvilíneo me encantó. Bueno, Es que no, es que no, así no, lo no. tiene. Y digo, Pero es que eso la no viene al verdad me caso. prende, me excita demasiado. Y le voy a ser sincero, y se lo digo abiertamente. Efectivamente, si no hay ruidos, si no hay melodía, a mí no se... Pero es que eso no pasaba hace 6 meses. Pero es que ahora, o sexo oral, y encima ahí parece una florecita, se abre, se cierra, no sé qué, no sé cuánto. Encima... Bueno, hasta le canto a las florecitas. Y Para es que te cante a maravilloso. ti. Para Pues mira, que las me flores también se regrese. marchitan, guapo. Exactamente. Digo, Bueno, ahora me pongo a pensar en la cita que acabo de leer. La alegría es oír el ruido del viento en mis cabellos. No lo entiendo. es que- Ahora entiendo la cita. ¿Hay algún testigo en este caso? No. ¿Alguien ha traído testigo? No. Pero es que... Nada Muy más, bien. nada Entonces más. vamos a hacer un corto receso. Ya a la vuelta vamos a tener a nuestros profesionales para hablar sobre este tema, que yo estoy segura no es un tema extraño para las mujeres, porque me parece que todas podemos compartir lo que ella piensa es una singularidad en ella y lo que su marido piensa que es una exquisitez. Regresamos después de este corto receso. Lo digo con respeto, pero en 21 años de carrera nunca había visto una vagina tan... En el caso de él, a lo mejor la solución sería engrosarle el pene a él. También se sugiere que, por ejemplo, mientras el varón tú discretamente te... Discretamente. Discretamente, como para que él no vea. Imagínese usted. Caso cerrado.